Lo más irónico de todo es esto: una mujer casada no empieza a sentirse atraída porque tú seas más atractivo que su esposo, empieza a sentirse atraída porque contigo no tiene que actuar, no tiene que representar ningún papel. Suena contradictorio, porque si ella no quiere ir más lejos, ¿por qué el corazón empieza a desacompasarse? Y aquí es donde la mayoría de los hombres se equivocan, buscan señales grandes, mensajes nocturnos, celos evidentes, coqueteo explícito, pero con una mujer casada las señales más peligrosas son microscópicas, tan pequeñas que solo tú las ves, tan pequeñas que a veces ni ella misma es consciente de haberlas mostrado. El primer error masculino es pensar esto desde el instinto: le gusto, me desea, su matrimonio está roto, cuando la verdad es más incómoda. Una atracción no siempre es una intención de traicionar. A veces es solo una reacción del sistema nervioso al sentirse, por primera vez en mucho tiempo, en el ritmo correcto. Hay matrimonios que no se rompen, pero apagan luces, apagan palabras, apagan la identidad femenina, y entonces ella te conoce a ti, y tú no haces nada extraordinario, solo la miras como a una persona, no como a un rol, y ahí empiezan las microseñales. Antes de continuar, algo debe quedar claro: esto no es un manual para conquistar mujeres casadas, no glorifica cruzar límites, ni convierte al hombre en depredador. Entender la psicología no es para invadir. Es para leer bien la situación, conservar la dignidad y elegir correctamente, porque el hombre adulto no se siente orgulloso de ganar un juego sucio, se siente orgulloso de controlarse cuando nadie lo obliga. La primera señal casi nadie la explica bien porque no parece de película: ella no te mira con deseo, te mira para comprobar, una fracción de segundo, como si preguntara ¿está ahí?, y enseguida retira la mirada. No importa cuánto dura la mirada, importa cuando aparece, justo antes de decir algo importante, como buscando un punto de apoyo silencioso. La mayoría de los hombres miran con ojos de conclusión, ven una mirada y deciden hay oportunidad. El hombre fino mira con ojos de proceso y entiende que esa mirada es una búsqueda de estabilidad emocional. Luego está la sonrisa social, la que se usa para encajar, para no generar preguntas, pero cuando ella empieza a sentir algo aparece otra cosa, una exhalación al verte, el rostro se suaviza, no está más feliz, está menos en guardia, y eso no ocurre cuando tú intentas impresionar, ocurre cuando estás tranquilo, porque una mujer casada no busca intensidad, la teme, lo que la atrae es la seguridad mental. Después aparece el cuerpo, ella no se acerca, no toca, pero cambia el ángulo, gira ligeramente hacia ti, un gesto imperceptible para otros, evidente para quien sabe mirar, y aquí el hombre inmaduro avanza. El hombre adulto se queda quieto, porque sabe que el ángulo repetido en momentos sensibles no es casual. Luego viene la retirada. Después de un momento demasiado real, ella se enfría, se distancia, no porque te rechace, sino porque se asusta de sí misma, porque su ética todavía funciona. Muchos hombres confunden esto con juegos psicológicos cuando en realidad es un conflicto interno, y presionar ahí es convertirse en agresor silencioso. En la siguiente capa ella no habla de amor, habla de lo cotidiano, pero de otra manera, con una pausa, un detalle, una mirada que pregunta ¿me juzgarás si soy más honesta? Y el hombre torpe responde con te entiendo. El hombre profundo pregunta ¿qué parte de ti se siente así? Luego lanza frases ambiguas, no para seducir, sino para tantear un espacio íntimo: ya no soy la misma, no sé si alguien me entiende, y aquí el error es convertir su vulnerabilidad en invitación. Escuchar sin apropiarse es la diferencia. Después surge algo aún más delicado: ella no muestra celos, pero reacciona cuando tú conectas profundamente con otra mujer, no por posesión, sino porque tú te habías convertido en un espacio seguro y ese espacio parece ocupado. El hombre inmaduro se infla, el hombre consciente entiende que ahí todo puede deslizarse rápido si no hay límites. Y aquí aparece una verdad incómoda: muchas mujeres no se sienten atraídas para cambiar de vida, sino porque tú reflejas lo que ellas han perdido, y eso no es una invitación, es un dato. El problema no es sentir, el problema es qué haces con el poder de ser ese espejo. Y ahora la pregunta que queda flotando es esta: si mañana ella te escribe algo aparentemente normal, pero tú sabes que no lo es, ¿qué harás para no destruir la vida de nadie ni mentirte a ti mismo diciendo que no pasa nada?
Porque hay una señal final en esta fase, no está en la mirada ni en las palabras, está en cómo ella empieza a reorganizar su ética interna para poder seguir viéndote, y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser accidental. Primero, el momento en que ella empieza a permitirse sentir. La mayoría cree que la atracción comienza cuando el corazón se debilita, pero la verdad es más incómoda, comienza cuando la mente empieza a buscar razones para autorizar lo que el corazón ya siente. Una mujer casada no se enamora de golpe, avanza en pasos microscópicos, y cada paso viene acompañado de una justificación interna. No se dice me gusta, se dice solo hablamos, solo es amistad, él me entiende, nada más. Y esa cadena de nada más es lo que vuelve peligrosa la atracción. Aquí ocurre algo clave que muchos hombres no ven, el punto de no retorno no está afuera, está dentro, en el instante en que ella empieza a legitimar su propia emoción para no verse a sí misma como alguien que está traicionando. No desaparece su ética, se desplaza. Y tú, quieras o no, quedas en el centro de ese desplazamiento. En esta etapa aparece un cambio sutil pero decisivo, ella empieza a hablar de su esposo de una forma distinta, no lo ataca, no lo desacredita, simplemente lo describe con frialdad neutra, como si emocionalmente ya no estuviera allí. Dice frases como él es buena persona, pero, y ese pero no es para invitarte a entrar, es para permitirse sentir algo diferente contigo sin sentirse culpable. Si tú te colocas en comparación, fallas, si juzgas, fallas, el hombre maduro no ocupa el lugar del otro, se mantiene fuera de la ecuación y precisamente por eso se vuelve más influyente. Luego viene otro desplazamiento, ella empieza a ajustar su agenda y lo llama casualidad. Aparecen encuentros repetidos en los mismos lugares, a las mismas horas, sin planes explícitos, porque planear implicaría admitir intención. La repetición no es azar, es una forma ética de no sentirse responsable. Después ocurre algo aún más profundo, ella empieza a callar más hacia el mundo y a compartir menos, pero contigo guarda pequeñas cosas, detalles mínimos, porque por primera vez tiene un espacio emocional no vigilado, y el cerebro humano se vuelve adicto a eso con facilidad. Aquí el peligro no es lo que se dice, sino el privilegio de ser quien lo escucha. Muchas mujeres no temen sentir, temen dejar de respetarse a sí mismas, por eso antes de ir más lejos reescriben la narrativa interna, no soy infiel, soy una mujer olvidada, no estoy rompiendo nada, me estoy reencontrando. Si tú apareces como salvador, completa su justificación, si apareces como adulto con límites, introduces fricción. Entonces llega el silencio largo, la mirada que no pregunta, el espacio donde ella no dice qué piensas, porque en realidad se está preguntando si tú serás alguien que la mantenga a salvo moralmente. Y aquí la respuesta no está en palabras, está en lo que no haces. La verdad incómoda es esta, una mujer casada no necesita que avances, necesita que no desaparezcas, tu sola presencia estable, sin empujar ni explotar, permite que la atracción crezca sola. Y ahí surge la pregunta que define al hombre, ¿tu presencia está sanando o está alejando a alguien de los compromisos que eligió? Porque en este punto la atracción ya no vive solo en la mente, empieza a buscar forma, y lo siguiente ya no serán señales internas, sino pequeñas acciones con intención. Segundo, cuando la atracción deja de vivir solo en la mente y empieza a dejar huellas. La mayoría cree que la traición comienza con un beso o un contacto físico, pero eso es una ilusión cómoda, en realidad empieza cuando se permite algo mucho más pequeño sin que nadie lo cuestione. Una mujer casada no cruza un límite de un salto, lo cruza desplazándolo milímetro a milímetro, hasta que un día el límite original ya quedó demasiado atrás. Muchos hombres se engañan pensando que mientras no haya contacto todo está bajo control, pero subestiman la capacidad humana de justificarse internamente. En esta fase la atracción ya no se expresa en pensamientos, se expresa en comportamientos silenciosos, repetidos, con intención clara aunque sin palabras. Aquí ocurre el primer cambio decisivo, ella empieza a elegirte a ti, no al contexto. Antes todo era casual, ahora hay una optimización invisible de los puntos de encuentro, mismos lugares, mismos horarios, mismas excusas neutras, no para invitarte, sino para dejar que el destino cargue con la responsabilidad.
La repetición es la señal, no el encuentro en sí. Luego aparece otro gesto aún más revelador, ella empieza a controlar su imagen cuando está contigo, no de forma evidente, no para seducir, sino para mostrarte una versión de sí misma que ya no puede habitar en casa. Ajusta el tono de voz, la forma de escuchar, los silencios, incluso detalles mínimos como el aroma o la postura, y cuando alguien invierte energía emocional en su presencia frente a otro, ya no es inconsciente, es elección. Después surge algo todavía más peligroso, conversaciones que ya no necesitan motivo, mensajes o palabras que no buscan información ni solución, solo continuidad. Ahí se construye una línea directa emocional, invisible para otros pero muy real para el cerebro, y cada interacción es un ladrillo más de una estructura que nadie nombró, pero que ya existe. Aquí aparece una verdad incómoda para muchos hombres, ella no necesita que avances, necesita que permanezcas, tu estabilidad, tu calma, tu ausencia de presión permiten que la atracción crezca sola, sin que tú hagas nada explícito. Y es precisamente aquí donde debes hacerte una pregunta difícil. ¿Tu presencia está acompañando o está empujando? ¿Estás ofreciendo claridad o simplemente siendo un refugio cómodo para que alguien evite decidir? Porque el verdadero límite no es físico, es intencional. Puedes no tocar y aún así haber cruzado la línea si en tu interior esperas el derrumbe del otro. El hombre adulto se diferencia porque asume responsabilidad incluso por lo que permite que ocurra. Llegará entonces un momento de prueba silenciosa, no con una confesión, sino con una situación ambigua, una frase que puede leerse de dos formas, un silencio que se alarga un segundo más de lo normal, y ese instante no busca seducirte, busca saber quién eres. La respuesta no está en lo que dices, está en lo que eliges no hacer, porque ahí se define si esta atracción se convertirá en un recuerdo respetable o en una grieta que nadie sabrá explicar. Y cuando ese momento pasa, ya nada vuelve a ser inocente, lo que sigue no será intuición ni señales internas, será consecuencia. Tercero, el momento en que la zona gris se rompe y el hombre queda expuesto. La mayoría cree que una mujer cruza el límite porque pierde el control emocional, pero la verdad es más incómoda, cruza el límite porque no soporta vivir eternamente en la ambigüedad. La zona gris no es un lugar seguro, es un lugar agotador, porque obliga a decidir todos los días sin decidir nunca, y llega a un punto en el que ella necesita romper ese equilibrio inestable. Cuando eso ocurre, las señales dejan de ser sutiles y se transforman en acciones que pueden negarse con palabras, pero no con honestidad. Aquí muchos hombres se equivocan porque creen que están recibiendo una oportunidad, cuando en realidad están enfrentando una prueba final. Ella no dice quiero verte, crea una situación donde quedarse a solas es razonable, justificable, defendible ante sí misma, pide una ayuda puntual, alarga un momento, construye un espacio donde, si algo pasa, pueda decir que no era su intención. No es una invitación física, es una invitación moral, quiere saber si tú cruzarás primero. Luego aparece la frase de doble filo, aparentemente inocente, pero cargada de peso, como si te hubiera conocido antes, llegaste demasiado tarde, en otra vida quizá, y esas frases no buscan respuesta romántica, buscan definir quién eres. El hombre inmaduro responde desde el deseo y valida la fantasía, el hombre adulto reconoce la emoción sin permitir que se convierta en permiso. Aquí emerge una verdad difícil de aceptar, ella no necesita que la rescates, necesita que no estropees su vida en el momento de mayor confusión. Tú no cargas con sus consecuencias, no vives su mañana, no reconstruyes su identidad si todo se rompe, por eso colocarte como salvador es una forma sutil de egoísmo. El verdadero carácter aparece cuando sabes detenerte sin humillar, cuando marcas el límite sin desaparecer, cuando reorganizas tu conducta sin dar discursos morales. Habrá entonces un instante silencioso, sin drama, en el que ella entiende que tú no serás el refugio para huir de su realidad, y ese instante duele, pero ordena. Porque no todas las atracciones existen para convertirse en relaciones, algunas existen para despertar algo y luego terminar. El hombre que entiende esto no intenta prolongar la zona gris, permite que cumpla su función y se cierre. Y en ese cierre, aunque nadie lo aplauda, se define una diferencia que pocas veces se nota, pero nunca se olvida. Cuarto y final,
lo que un hombre se lleva cuando una atracción no se vive hasta el final. Muchos creen que la verdadera fortaleza del hombre está en resistir el impulso, pero esa es solo una parte. La fortaleza real está en saber qué cargar consigo cuando decide irse sin tomar nada. Alejarse de una oportunidad, de una atracción, de una historia que podría desordenar demasiadas vidas no es un acto de debilidad, es un acto de identidad. Este no es un relato sobre mujeres casadas ni sobre señales ocultas, es una prueba silenciosa sobre el hombre que tú eres cuando tienes poder emocional sobre alguien más. Porque cuando una mujer se siente atraída por ti, eso no es un premio, es una evaluación. Evalúa si usarás ese poder para alimentar tu ego o para preservar el orden interno que te define. Vivimos en una época que glorifica la emoción, que dice que el corazón nunca se equivoca, pero hay una verdad más madura y más incómoda: las emociones pueden ser reales y aún así no merecer ser seguidas. El hombre adulto entiende que no todas las sensaciones que aparecen deben convertirse en decisiones, porque no se vive solo el instante, se vive con sus consecuencias. Hay una paradoja profunda que pocos aceptan: las atracciones que no se consuman suelen dejar la huella más duradera, no por frustración, sino porque establecen un estándar. Una mujer puede olvidar a quien la conquistó, pero rara vez olvida al hombre que supo detenerse sin hacerla sentir pequeña, no porque quiera volver, sino porque ese hombre se convierte en un punto de referencia moral. Y lo mismo ocurre contigo: olvidarás conquistas, pero recordarás siempre el día en que no cruzaste un límite, porque ese día no perdiste nada, ganaste claridad sobre quién eres. Al final, la pregunta correcta nunca fue si ella sentía algo por ti, sino quién decides ser tú cuando nadie te observa y todo parece permitido. Los hombres no se miden por cuántas personas los desean, se miden por los límites que sostienen cuando sería fácil romperlos. Hay personas que aparecen en tu vida no para ser amadas ni retenidas, sino para mostrarte hasta dónde podrías caer si no estás despierto, y hay versiones de ti que solo nacen cuando eliges no tomar lo que podrías. Si algún día recuerdas a esa mujer, que sea con respeto, y si algún día ella te recuerda a ti, que sea como al hombre que no complicó su vida. Eso no es una victoria visible, pero es dignidad. Porque esos pequeños detalles, cuando una mujer casada empieza a sentirse atraída, no existen para que actúes, existen para que descubras quién eres frente a una emoción que no pide ser vivida, sino comprendida. Y a veces, crecer no es sumar experiencias, es saber no tomar aquello que podría costarte a ti mismo. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te aportó claridad, suscríbete y deja un like para que sigamos construyendo conversaciones con profundidad.